que está tocando mucho. Ah, El mío también. Perdone. Sí, yo también voy a apagar acá. que tocó 2 veces más después. Y el mío también. Ya está el silencio. Listo. Entonces es un gusto saludarlos, Dolores y Antonio. Como les comentaba, la intención en la primera parte de la entrevista es conversar un poco sobre ciertos temas problemáticos, sociales y específicamente dentro de la promoción de lectura. Y quisiera comenzar con el tema de la educación. Tengo pues todo lo que tiene que ver con lo que ustedes hacen, obviamente está en el marco de lo educativo y tengo entendido que Antonio fue maestro de escuela por un tiempo, muy importante para ustedes esa experiencia. Entonces quisiera preguntarles cuáles son los problemas específicos que ustedes a nivel general encuentran en los sistemas educativos, pues ustedes vienen de diferentes países. En Colombia hay unos problemas bastante claros en la educación, que no son solamente de estructura y de soporte, digamos, de los maestros, sino de los métodos que se utilizan y que se siguen utilizando. Entonces quisiera conocer su opinión en torno a este tema. Bueno, en España, que es de donde puedo hablar con conocimiento, son varios los problemas y el cruce de ellos es el que genera el desierto lector que cada vez va creciendo más, ¿no? Aunque las estadísticas enmascaren esto. Desde mi punto de vista, primero, la ausencia de una tradición cultural en España. Es decir, después de la Guerra Civil Española, tuvimos 40 años de dictadura, años en los que el libro era un objeto sospechoso, y cuando el dictador muere, en muy pocos años la imagen, la televisión y los ordenadores invadió los espacios más privados de las familias, de tal modo que no hubo un tiempo en el que desde las instituciones educativas se pudiera hacer un pacto pedagógico con la sociedad. Con lo cual, lectores espontáneos en mi país, los que lo somos por la generación en la que nacimos, lo somos a pesar de la escuela que sufrimos, y los actuales no lo son porque los primeros que no son lectores son los maestros, ni el sistema educativo contempla que los maestros tengan una buena formación en lectura. Eso sumado a que de todos los países europeos, España es el que más ha asimilado el modo de vida americano, en el sentido individualista, y además tampoco ha habido una pedagogía democrática por parte de las instituciones ni de las administraciones políticas. Entonces yo creo que a día de hoy, y con la irrupción de herramientas como esta en la vida de los niños, en mi país los niños con 10 años ya tienen un celular, a través del cual solo se cuentan estupideces, con lo cual no hay posibilidad de, digamos, de generar una cantera de lectores. Y la escuela vive de espaldas a ese problema. Y los currículum de formación de los maestros no se han cambiado. Es decir, los maestros siguen saliendo de las escuelas de formación o de las facultades de ciencias de la educación, como se llaman ahora, sin ser lectores y sin saber enseñar a leer. Pues vamos a ver, la realidad de Brasil, de donde vengo yo, en términos de las consecuencias, es muy parecida con lo que acaba de decir Antonio, que creo que tampoco, aunque tú digas que España es el más de algunas cosas, yo creo que es un fenómeno global lo que está pasando con la lectura. Pero de cualquier forma vale la pena mirar un poco. O sea, en Brasil lo que tenemos es una sociedad de origen esclavista, esclavista, y que durante los últimos 5 siglos pues tuvo absolutamente colocados aparte todos los que no fueran de la élite de la sociedad, de la élite política y económica. Entonces no hay una cultura letrada, no hay una democratización de la cultura letrada en Brasil. Eso es un proceso muy reciente, muy reciente, o sea, podríamos decir de ni 100 años todavía, y que en las últimas décadas hubo un esfuerzo de, digamos así, a ver una democratización un poco más amplia, pero que en estos últimos meses, con el golpe que hemos sufrido de derechas en Brasil, todo eso se va, o sea, lo primero que han hecho ha sido cargarse el Ministerio de Educación y cargarse el Ministerio de Cultura y cargarse el Ministerio de Salud. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? Los profesores en Brasil no son lectores.
O sea, quién está a cargo de toda digamos que la función de formar lectores, de dar, digamos así, mostrar lo que son los libros, las familias no son lectoras, o sea, tienes una amplísima población que no tiene libros en casa, eso ya ha sido probado, o sea, no, el libro no hace parte de la cultura de la mayoría del pueblo brasileño. Entonces, la escuela es donde, en principio, muchos de los niños, la mayoría de los niños en Brasil, tienen contacto con el libro y con la lectura, porque en su casa no lo tienen. Y hay un esfuerzo, buen esfuerzo. O sea, las escuelas en Brasil públicas tienen bibliotecas. Durante los últimos 20 años se han comprado muchísimos libros, los libros están en la biblioteca, muchos de los libros no se quitan de las cajas y la mayoría de los libros los profesores no saben qué hacer con ellos. Entonces ahí hay un dilema tremendo porque tienes, por otro lado, Brasil, o sea, la cuestión de la democratización de las condiciones implica hoy en un sujeto lector. O sea, la lectura, no estamos hablando aquí solo de la lectura literaria, de la lectura, es una cuestión de una inserción dentro de la sociedad que te dé condiciones de participar en igualdad con todos los que tienen una cultura letrada. O sea, eso yo creo que en América Latina, yo creo que aquí es lo mismo, en América Latina es la cuestión. O sea, cuando hablas de Colombia, hablas de Brasil, hablas de Chile, es siempre lo mismo. O sea, ¿cuál es el esfuerzo que hay que hacer para atraer a la grande población que no está inserida en ese mundo letrado para el mundo letrado? Pero hoy tenemos el mismo problema que tenemos en España, o sea, los profesores, la mayoría no es lector, entonces es muy difícil que ellos puedan contagiar, si queremos, o estimular la lectura con aquello que es lo obvio y lo básico, que es que contagia, o sea, es tener un modelo lector que te diga, bueno, eso es una actividad que yo quiero hacer. No lo hay. Entonces no sé si me hice clara, pero pero yo creo que es un problema mundial. O sea, si miramos para Estados Unidos y nos damos cuenta que hoy Trump puede ser, eso no lo necesitas colocar en el programa, que Trump puede ser, o sea, Estados Unidos, el presidente de aquel país dice, bueno, esos tíos no leen, o sea, no es que no leen, no tienen clases de historia, o sea, no tienen memoria, o sea, no es posible. O sea, el mundo está un poco de cabeza para abajo. O sea, el fenómeno que tenemos hoy no es local. Si tú hablas de los niños o sea, en Brasil también, o sea, los críos con 10, 12 años están con el móvil. Yo no veo, o sea, yo no veo esa cuestión tan negativa, no es que no la vea, pero yo creo que hay otras salidas. Pero es eso, o sea, no tienes ningún tipo de compensación para eso. ¿Sabes? Para la cuestión de los aparatos electrónicos y esas cosas, es lo que está, es una cosa muy rápida, ¿no? Es un apelo muy fácil. Entonces, esa facilidad es lo que yo creo que complica también los esfuerzos que la lectura efectivamente exige. Sí, son problemáticas, como usted la dice, compartidas, y el tema de la tecnología de una vez surge. Y entonces, por ejemplo, en la fundación en la que yo trabajo hicimos un proyecto que se llama Kit de Lecturas para la Paz, con el apoyo de la OIM. Bueno, tiene una cantidad de cosas atrás, pero digamos que en el fondo lo que nos interesaba era generar en estos aparatos tecnológicos unas posibilidades de leer. Les gusta la tecnología, pero entonces, ¿qué les ofrecemos dentro de esa tecnología? Y hay una cantidad de libros interactivos ahora que se han diseñado, aplicaciones que facilitan ejercicios creativos. Entonces yo les pregunto en este momento, pues era mi segunda pregunta, pero en relación también con lo tecnológico y con todo el contexto actual, ¿qué posibilidades tenemos de generar procesos de formación en estas, digamos, situaciones donde se hacen una cantidad de procesos desde los ministerios, con los maestros, y hay una cantidad de dotaciones en los libros que yo he visto en los colegios públicos, por lo menos aquí en Colombia, de 300 libros para una biblioteca, pero lo que ustedes dicen, los profesores no tienen como esas, digamos, espontáneamente sacar el tiempo, muy pocos, de ir y leer y efectivamente preparar clases a partir de ejercicios lectores genuinos. Entonces, ¿qué posibilidades hay de generar procesos de formación transformadores? Hay una redundancia, pero bueno. Bueno, vamos a ver.
Si yo pienso un poco en nuestro proceso en Brasil, cuando digo nuestro estoy hablando de un equipo que creó una revista digital que se llama Emilia, es una revista que está en la red, gratuita, totalmente autosustentable. Bueno, si es autosustentable, no sé, pero que se sostiene sola. Se sustenta sola. Se sustenta sola, se sustenta sola, independiente, que ha conseguido, yo creo que mucho más por falta de otras cosas, ganar un espacio no solo en Brasil como en América Latina. Cuando tú ves el proceso de Emilia, que es hoy efectivamente uno de los instrumentos reconocidos por profesores, por formadores de formación, o sea, cuando ves eso y ves todas las acciones que surgieron a partir de ahí, como el seminario que hicimos durante 5 años, Conversas ao pé da página, que Antonio fue invitado, María fue invitado, que era una cosa presencial, por eso es que no te lo voy a explicar muy bien, pero bueno, allí teníamos muchísimos profesores también que estaban allí para formarse. Y hoy tenemos lo que estamos llamando el Laboratorio Emilia de Formación, que son cursos online de formación para profesores, que estamos empezando ahora. Y lo que tú sientes, o sea, estamos empezando ahora con esa actividad, pero lo que tú sientes por las cartas que hemos recibido, mails que hemos recibido, por los retornos que tenemos, es que hay así una persona que vive en Venezuela, otra que vive en Nicaragua, tú dices clases a esas personas, personas que están aisladas en el mundo y que no tienen y necesitan y buscan canales e instrumentos de formación. O sea, yo creo que en ese sentido lo que se puede aprovechar en línea, hacer, desarrollar, creo que es un canal, incluso porque aquí me imagino que sea lo mismo, pero en Brasil las personas que viven en São Paulo, en Río, en Belo Horizonte, como las personas que viven aquí en Bogotá, bueno, si Yolanda Reyes da un curso en Espantapájaros, las personas pueden ir, pero quien vive en Medellín no viene, o sea, quien vive en Recife no viene a São Paulo. Entonces yo creo que hay una cuestión y que me parece que es muy importante en eso que estás preguntando, que yo creo que es una de las grandes diferencias entre América Latina y Europa, es que aquí tú tienes, aquí cuando digo en América Latina, tú tienes a gente que busca, necesita y quiere eso. O sea, yo te estaba hablando de conversas, eran seminarios que se hacían durante el año, que durante 5 años tuvimos una media de 800 profesores por sesión. O sea, los españoles decían, bueno, 800 personas por sección en España no se hace, pero creo que un juego de fútbol, además de eso, nada. Entonces lo que te quiero comentar es que aquí hay un terreno muy fértil, hay una necesidad, las personas quieren una formación, saben que necesitan una formación. No sé si me quieres complementar. Sí, en un sentido en el que yo creo que posibilidades hay muchas, y de hecho el ejemplo que ha puesto Dolores me parece paradigmático, ¿no? De cómo una iniciativa privada, no pública, genera una actividad en torno tanto al fenómeno Conversas como ahora a la revista Emilia, ¿no? Es decir, que eso desde una institución, desde una administración, desde la administración del gobierno, me da igual que sea el central, en mi caso en España el autonómico o el local, podría promoverse, pero al menos en España desde la administración no hay ningún interés. No sé si es una cuestión premeditada, porque ya es un tópico decir que pretenden mantenernos en la ignorancia, pero es verdad. O sea, parecería que hubiera una intencionalidad de que la mayoría de la población fuera estúpida. Y desde luego, la muerte de Franco supuso la homologación de España en muchos usos y costumbres del primer mundo europeo, menos en términos de cultura.
No me quiero extender porque me imagino que tienes más preguntas. No, pero se puede extender. Te contestamos. Es así. Sí, sí, de todas maneras es una discusión que sigue siempre moviéndose Sí. también. Y si hay algo que te ves que parece que nos quedamos cortos, nos Sí, espoleas. sí, claro que sí. Pues precisamente en torno a esto yo creo que surge la necesidad de hacer la distinción de literatura infantil y juvenil, ¿no? Por el interés de promover lecturas en ese determinado público que son los niños, niñas y jóvenes. Y me gustaría en ese sentido saber qué opinión tienen ustedes con respecto a esa categoría, digamos, aspectos muy positivos que tiene, pero también de pronto las desventajas que pueda llegar a tener. Empieza tú que después voy a estar de acuerdo contigo. Vamos a ver. Es un fenómeno absolutamente complejo desde mi punto de vista para el que yo no tengo respuestas. Sí que tengo incertidumbres y muchas interrogantes. En términos históricos, la literatura juvenil, en el sentido en el que ahora la nombramos, nace como una necesidad editorial, no como una necesidad lectora. Es decir, los lectores que éramos en mi generación y las generaciones anteriores, y yo diría que después de mí a lo mejor la gente de 10 años más joven, y ahí ya termina ese ciclo, nos apropiamos espontáneamente de una serie de títulos cuyos creadores no los crearon, no los escribieron para los jóvenes, pero por la razón que fuere, niños y jóvenes agarraron esos títulos y se los apropiaron al punto de convertirse en lo que llamamos clásicos infantiles y juveniles. Creo que la función que cubrieron aquellos títulos en una serie de generaciones fue muy valiosa porque nos hizo entrar a la carrera en la lectura y de la lectura de aquellos autores nos convertimos en lectores solventes. Yo me pregunto, y no hay ni ironía ni desprecio en la pregunta, un niño que tiene acceso a una tablet a los 5 años, cuando llega a los 14, si lee una novela de Arthur Conan Doyle, pongamos por ejemplo, es como si estuviera leyendo un libro de prehistoria. Y un niño que ya ha visto la Guerra de las Galaxias, no le podemos seducir con... Y lo que yo no encuentro es qué literatura se ha seguido creando para atrapar a esos jóvenes lectores que han nacido y están creciendo en una sociedad tecnológica y llena de pantallas. Seguro que lo hay. Yo desde luego, con la edad que tengo, sé que no se me va a ocurrir. Tendría que ser alguien que hubiera ya nacido en la época de Bill Gates, porque nuestro inconsciente es el de la galaxia de Gutenberg, ¿no? Y en ese mundo que dijera, esta es la ficción que puede seducir a un niño lector, futuro ciudadano lector. Pero yo no sé cuál es esa ficción. En mi país lo que sí sé es que muchos escritores se han convertido en especie de lacayos de los encargos de algunas editoriales y escriben a la carta la última originalidad que tiene el editor, que se cree que se van a enriquecer ambos con esa originalidad. Porque hay un elemento que no debemos olvidar, que ha hecho muchísimo daño a la literatura, a la infantil y a la juvenil, no así a la literatura canónica, aunque la ha pretendido salpicar, que es el fenómeno Harry Potter. O sea, nunca en la historia de la humanidad un libro ha enriquecido de tal modo a su autor a convertirle en una de las fortunas mayores del planeta. No solamente a la Rowling, su editor inglés se ha comprado una isla. No una casa, una isla. Entonces, claro, ese fenómeno editorial, que deja de ser un fenómeno editorial para convertirse en un fenómeno mediático, ha generado una estela como el cometa Halley, que nos ha cegado. Y ha cegado a muchísimos editores que estaban buscando un Harry Potter, ¿no? Eso, en un mundo absolutamente desjerarquizado en términos de cultura, quiero decir, en España, por ejemplo, en la Academia Española está Pérez Reverte, que no deja de ser un periodista y un mal escritor. No, vamos a ver, yo estoy... O sea, Eso, por favor, no lo pongas. No. Bueno, tú harás una buena criba, ¿no? Sí, eso es mejor no. Pero bueno, vamos a ver. Yo estoy de acuerdo con lo que Antonio dice, pero voy a intentar ir por otra franja que yo sé que también está de acuerdo y que lo ha dicho en otras, por bajo del, ¿cómo se dice? Debajo del plano. Entre líneas. Que la verdad es lo siguiente, o sea, cuando tú ves, o sea, la literatura infantil
si tú consideras a los hoy, en la primera infancia, los niños con sus primeras descubiertas, antes de la alfabetización, el libro que te lleva, digamos, a los primeros contactos con lo que sería el mundo del libro. No voy a hablar ni de literatura, o sea, no voy a discutir la literatura, pero digamos el libro, el niño que aprende a ojear, el niño que aprende lo que es, ¿no? Porque eso es un aprendizaje, o sea, si fuéramos árabes haríamos así, pero como no somos árabes lo hacemos así. Entonces el niño aprende y realmente es una ventana para el mundo en términos de todo lo que tiene que descubrir, desde los colores, los cuentos, la palabra. Yo creo que aquí tenéis el gran ejemplo de Yolanda, que mejor que nadie habla sobre la importancia de la narrativa, de la palabra en la primera infancia, desde la barriga de la mamá. Bueno, todo eso. Eso es una cuestión que está puesta. Muchos de los libros para infantiles, si tú haces un esfuerzo para ir a los, digamos, clásicos, los libros de artista, Munari, Yelamari, la polaca, Paqueta Pakowska. Si ves eso, son libros que tú dices, bueno, no tienen edad. No hay edad para esos libros. Son pequeñas obras de arte. Y yo creo que los libros de calidad, los libros que quedan, son pequeñas obras de arte. Un Komagata, es aquello y dices, bueno, esto lo quiero yo para mí, o sea, no es para un niño pequeño, esto es una cosa que es una preciosidad, son pequeñas perlas que son, y eso no hay edad para esos libros. La literatura juvenil, por otro lado, como ha dicho Antonio, la literatura juvenil como literatura, como fenómeno, es un producto del mercado. Es un producto del mercado que nace por una necesidad de la escuela de instrumentalizar la literatura. O sea, solo por eso ya dices, bueno, mira que yo fui editora de libros juveniles durante mucho tiempo, de una editorial grande, de libros de texto escolar, o sea, yo sé lo que estoy hablando porque hice muchos de esos libros. Pero son libros que vienen con una marca muy fuerte de aquello que puede entrar y gustar en la escuela. Y cuando hablamos en gustar en la escuela, no estamos hablando del lector juvenil, estamos hablando del profesor que tiene que agradar a los padres, que tiene que agradar a la dirección. Entonces, si tú, lo que no significa que no tengas en esa enorme producción de unos 20, 30 años, algunas perlas geniales de autores que se dedicaron o con conciencia o sin conciencia, hicieron libros que, digamos, se dirigen a un público que está en edades de crecimiento. Claro que los hay, sin duda los hay, pero yo creo que la literatura juvenil nace con una marca muy negativa y salir de eso es un problema. O sea, salir de eso es un problema. Y esos son los desafíos. O sea, ¿qué se hace? Tenemos un ejemplo aquí, la colección de María, de Babel, que son libros sin fronteras, o sea, que son libros sin edad. Un libro de los que María publica de esa colección, los puede leer una chica de 12, lo puedes leer tú, los puede leer todo el mundo. O sea, en el sentido que son libros que, claro, a lo mejor tienen una temática, unos personajes que se identifican más con los jóvenes, pero tienen una calidad literaria y tienen cuestiones, digamos, que humanas ahí, que extrapolan a los jóvenes. Se trasciende, exactamente, trasciende a los jóvenes. Entonces, yo creo que la literatura juvenil es la colección. Así son esos, esta colección, o sea, que se llama Sin Fronteras. O sea, que Sin Fronteras, que no tiene edad, o sea, no tienen edad, y yo creo que, como editora ahora, te diría yo, que el gran salto del editor, del buen editor, es realmente buscar y hacer textos que no tengan edad. O sea, que no tengan edad y que eso esté en el catálogo, o sea, que no sean esos catálogos didactizados, ¿sabes?, del tema, de la edad. Todo eso es marketing.
absolutamente. ¿Estás de acuerdo conmigo? Completamente, completamente. Pero entonces ahí yo me regreso un poquito a la pregunta anterior de la formación, las posibilidades de transformar, porque entonces este marketing y estas categorías lo que hacen es que generan cierto estilo de gusto, digamos. Los niños se acostumbran a leer un tipo de literatura que luego ya les facilita algunas cosas y no trascienden a otro tipo de literatura, digamos. O sea, yo lo veo así, no sé ustedes qué opinen y qué se puede hacer entonces en ese sentido. Yo me baso también, y esa era una pregunta que quería hacerle a usted, en una entrevista que dio a Isabel Calderón, en Espantapájaros, la encontré en internet. Entonces usted dice que es importante que el editor identifique los deseos y las necesidades de su público, ¿cierto? Que piense en ese público a la hora de, pues en todo el proceso. Pero si ese público de alguna manera ha sido formado, digamos, por ese marketing y por todo lo que se está vendiendo, pero que también está en las pantallas y que ha influenciado mucho la literatura que se está produciendo, ¿qué problemáticas hay allí? ¿Cómo se puede entonces transformar eso? Vamos a ver, ayer estuvimos en un encuentro que estaba Silvia Castrillón y Yolanda sobre la cuestión de la crítica en Colombia en el siglo XX. Parece que estamos hablando del siglo XX. Estamos hablando del siglo pasado. Estamos hablando del siglo pasado. Y lo que es aterrador es que lo que se estaba discutiendo en el siglo pasado, que se discutió incluso aquí, con una riqueza de vehículos, de revistas, de boletines, de discusión en algunas revistas mucho más comerciales. O sea, Yolanda tenía, no sé si lo sabes, una columna en una revista que, o sea, que hoy no hay ni en Brasil, ni aquí, ni en... Esas cuestiones son exactamente las mismas que enfrentamos hoy. Es la misma cuestión que estás colocando tú hoy. ¿Qué significa eso? Significa que problemas básicos no los hemos resuelto. Tú has hablado cuando te presentaste de la cuestión de la crítica. Lo que falta hoy es crítica en la literatura infantil juvenil. O sea, es una crítica que forme a esos mediadores, a esos formadores, a esos profesores, a esos bibliotecarios. Porque el niño que hoy es obligado a leer ese libro en la escuela no se transforma en un lector. O sea, no son esos libros, incluso porque hoy tenemos fenómenos que los niños leen mucho más, los niños y los jóvenes leen mucho más de lo que nos imaginamos. Es solo que lo que leen es bueno, es malo. No estoy en esa discusión. Ahora tienes los bloggers, hay estudios de bloggers que tienen no sé cuántos mil seguidores, que son alumnos que van mal en la disciplina de lengua en el colegio y que la profesora de lengua no tiene ni idea de que ese chico es un crítico, porque hace crítica en su blog y las personas leen lo que él dice que hay que leer o que no hay que leer. O sea, ahora, eso es un movimiento autónomo. El problema aquí es que las escuelas no... O sea, la escuela ya está a 100 años atrás de lo que tendría que ser. Ese es uno de los problemas. Y la cuestión, o sea, cuando yo digo en esa entrevista que hay que estar atentos, ¿por qué que yo decía eso? Porque en aquel momento, como editora de una editorial de libros de texto, o sea, cuando tú trabajas en una editorial así, tu lector final no es el niño, es el profesor. Eso lo ves en la corrección. O sea, cuando trabajas en una editorial de texto y mandas tu libro para corregir a un corrector que trabaja en una editorial como esa, te devuelve el texto totalmente transformado, porque las cosas tienen que ser políticamente correctas para que en el colegio puedan entrar. Y se cargan lo que sea literario, se cargan lo que fuera. ¿Por qué? Porque lo que importa es que aquel libro hable de bullying, que aquel libro hable de no sé qué. No importa si está bien o mal escrito. Lo que importa es que ese autor sea un autor que hable bien, que pueda ir a los colegios, que pueda seducir a los niños, que escriba mucho, que sea un showman, y entonces ese autor va a ser un autor de éxito, que no va a tener mucho tiempo de éxito, pero que durante un tiempo lo va a estar haciendo. Entonces lo que falta hoy, la verdad, desde mi punto de vista, es efectivamente crítica, o sea, es dar instrumentos a los formadores para que ellos puedan
digamos, saber lo que es, no voy a decir ni buena ni mala, pero algo literario, algo que no es literario, algo que pueda, digamos, o sea, los cuidados que ellos tienen que tener a la hora de estar o en una biblioteca o en una clase con sus alumnos. Muchos de los profesores no saben quiénes son los alumnos. Entonces tienes las lecturas obligatorias. No hay nada peor que lectura obligatoria para un niño de 14, 15, 16 años, que está leyendo, bueno, vampiros, yo qué sé lo que está leyendo hoy, está leyendo cosas que no están dentro de nuestro universo de referencia. Y tenemos que estar. ¿Hay alguna cosa que quiera comentar? ¿Perdón? ¿Algo que quiera comentar? No, según estaba hablando Dolores, que además comparto todo lo que ha dicho, me estaba preguntando, yo no sé si como nosotros leemos, como lee nuestra generación, como leyó 3 o 4 generaciones antes que nosotros y como leyó quizá la siguiente, esa forma de leer ya se ha acabado, no lo sé. Y lo digo sinceramente, ¿no? Porque si yo tengo antiguos alumnos que tienen 40 años, que tienen profesiones cualificadas, estoy hablando de médicos o de biólogos que son profesores de universidad. Estoy pensando ahora mismo en concreto en uno que es profesor de biología molecular en la Universidad de Pamplona. Premio cum laude por el Instituto Pasteur de París, quiero decir, un excelente biólogo molecular. Fue alumno mío en la EGB. Yo le di clase cuando él tenía 14 años. Y en la actualidad tiene 42. No, 42 no, 50. Yo cuando voy a la ciudad en la que él vive, me quedo a dormir en su casa, quiero decir que hay una gran amistad. Novelas enteras, Íñigo habrá leído 4 o 5 en su vida, es un analfabeto. Él mismo lo reconoce. Antonio, yo no he tenido tiempo de leer literatura, porque yo tenía que estar al día para publicar en la revista de Vanguardia la última investigación que estaba haciendo en mi laboratorio. Sus hijos, que uno de ellos ya está en la universidad, pues probablemente tampoco sea lector. Pero eso no quiere decir que sea un ignorante, ¿no? Ni que no sea lector. Claro, o sea, leerán otras cosas, pero la literatura, el concepto que mi generación tiene de literatura, está cambiando. ¿Cuáles? No lo sé. Lo que sí sé es que si ahora mismo Melville fuese a un editor con Moby Dick, no se lo publicaba nadie. Nadie. 500 páginas, jamás. Entonces, pero vamos a ver, Antonio, yo estoy de acuerdo contigo. Lo que yo creo es que la propia lectura se ha ampliado mucho en estos últimos años. Y nosotros también tenemos que movernos un poco con eso. Entonces, eso es tu amigo. Tienes lectores de libros científicos y son lectores que tienen una... O sea, yo lo que creo es que ni todos los lectores, aunque para nosotros nos parezca que el mejor lector es el lector de literatura, que bueno, puede ser y podemos discutir y llegar a la conclusión que es, tienes varios tipos de lector hoy y, o sea, esa es una cuestión. Por otro lado, te puedo decir que lo que yo veo, y te lo digo por una cuestión personal, que si después lo quieres tirar, lo quitas. Yo tengo una hija de 17 años y medio, lectora. Y en un grupo de amigos, muchos de ellos lectores. O sea, conozco otras personas con hijos y tal, en esa edad, lectores. Lo que yo veo es que hay lectores de literatura, aunque bueno, en esa edad mezclan todo, pero bueno, nosotros también mezclábamos los que no éramos tan... Sí. O sea, mezclabas todo, y eso me parece bien hasta que tú tengas tus gustos y crezcas y puedas hacer, digamos, tu histórico más personal de tu lectura. Lo que te quiero decir es que yo creo que el fenómeno de esa lectura, de ese lector más literario, es cada vez menos en el mundo. O sea, es como toda la cuestión cultural. O sea, cada vez más eso va a ser un fenómeno. Sí, de unas élites. De unas élites, que no estamos hablando ni de élites económicas, pero No, de unas élites, y cada vez más gente va a estar fuera de eso, leyendo otras cosas que no se tiene acceso a eso. Y es así, o sea, no veo cómo cambiar eso, pero eso es la cultura, eso es el buen cine, eso es la buena música, eso es el buen teatro, eso es el buen libro. O sea, cada vez más tú tienes
o sea, has tenido una democratización enorme, pero es una democratización digamos, en acciones culturales que son de una calidad muy cuestionable. ¿Pero qué es eso? O sea, son las novelas en Brasil que se importan para todos los países. O sea, y es eso que marca una uniformidad muy básica, para no decir muy abajo de la media. ¿Quién tiene acceso a las cosas, digamos así, ¿cómo se dice? Al oculto? Es cada vez menos gente. Es cada vez menos gente. O sea, que tiene esa posibilidad, ese privilegio, que yo creo que es, de poder tener acceso, acceder a determinadas cosas. No sé cómo lo ves. No quería seguir porque ahora yo me enlazo, porque se me estaban ocurriendo un montón de cosas a partir de lo que tú has dicho. Digo, bueno, si ahora yo tomo la palabra, ya no salimos, ya no pasamos a la siguiente pregunta. Sí. Pero en ese caso, pues está siempre la división y lo que hablábamos del gusto, ¿no? De que se genera, es decir, y se habla de cultura popular y usted acaba de mencionar la palabra culta, ¿no? Entonces hay una categoría de gente culta o de literatura culta y de literatura popular. Pero dentro de la literatura popular, dentro de la música popular, eso hay que tener mucho cuidado, hay cosas buenísimas. O sea, hay cosas buenísimas, no es una cuestión solo de lo popular, eso es un punto que hay que discutirlo, porque no se resuelve hoy digamos, la cultura más alta y lo popular. No, dentro del campo de lo popular hay cosas muy buenas. El problema es mucho más una padronización encima de gustos que van desde la moda hasta que, bueno, tú vas a cualquier ciudad turística, hoy llegas y dices, bueno, pero si estoy aquí qué sé, en Venecia, parece que estoy en Brasil, o sea, las tiendas son las mismas. Es igual. La globalización. Es igual. Y eso es, o sea, una franja enorme de personas que actúan de la misma forma, que tienen los mismos gustos y que seguramente dentro de eso que podemos llamar de cultura popular no están aquí. ¿Me entiendes? O sea, eso es todo muy delicado. Yo creo que esa polarización hoy no resuelve la cuestión. Sí, Por sí, ejemplo, Chico Buarque y Yolanda son un ejemplo. ¿Es completamente música de acuerdo. popular o no es Claro. música popular? Sí. Vamos a ver, es de lo mejor de la música popular, no coloques eso, porque dice, es un ejemplo, o sea, música brasileña, Buenavista, Cuba, Sí. es música popular, Claro. es de lo mejor, y tienes Buenavista, y tienes aquel otro, que dices, Dios mío, ¿qué está diciendo? O sea, hay una distancia, y bueno, Buenavista es música popular de la mayor calidad, libros policíacos que son estupendos, que libros que los voy a leer en las vacaciones. Y no es alta literatura, pero están súper bien escritos, no tienen otra pretensión, y es estupendo. Ojalá todo el mundo lo leyese, no leyese los 50 tonos de gris. Las 50 sombras de Grey. De Grey, o sea, entre eso y un libro, no me voy a acordar, pero, ¿sabes? De una literatura que no es, de la verdad, pero que está aquí, hay una diferencia. Entonces, eso hay que estudiarlo. Hay que, para definirlo bien. Sí, ahí las fronteras también son problemáticas. Muy problemáticas. En ese sentido, y entonces empiezo con usted. Eso, Que- que yo hablo mucho. Sí. ¿Qué es para usted la estética, no? ¿Qué es el sentido de lo estético en este momento? Menos mal que se lo has preguntado a él. Yo creo que el divorcio entre ética y estética se produjo ya hace muchos años y de ahí que la ética se perdió en algún pasillo de la historia, ya no hay ética en ningún lugar. Y la estética es la estética dominante, quiero decir, el mal gusto dominante. Hoy, no sé si esto procederá que luego lo censures, fui a dar una charla a la biblioteca Gabriel García Márquez, el Tintal o el Tunales, ¿no? Una de las dos. El Tunal. Y en el panel de anuncios de la entrada, un corcho muy grande, había muchas convocatorias de talleres y había varios de talleres de arte plástico.
el afiche que los iluminaba era un monumento al mal gusto. Objetivamente, quiero decir. O sea, porque evidentemente está el gusto personal, pero el gusto personal convenimos que tiene que partir, o sea, a partir de un nivel estándar mínimo de calidad, ¿no? Porque el gran problema, desde mi punto de vista, que sucede en las humanidades es que, por un lado, la academia ha tratado de defenderse creando unas barreras, y aparecía lo que decía hace un momento Dolores, ¿no? O sea, uno escucha un disco de Bebo Valdés al piano, no tiene nada que envidiar a Mauricio Pollini tocando a Chopin, ¿no? Es decir, es más difícil la ejecución, la interpretación que hace Bebo Valdés es más difícil, tiene más dificultad técnica que Mauricio Pollini, que por poner el gran concertista de Chopin, ¿no? Es decir, que en lo popular hay verdaderas obras de arte equiparables a las de la academia, pero la academia ha puesto sus muros diciendo, no, aquí no entra nada más que lo oculto. Entonces, de ahí el término academicista, ¿no? O sea, no hay vida. Y al mismo tiempo, desde las instancias del poder, desde mi punto de vista, se genera un permanente vertido de mal gusto a la sociedad que asimila con toda facilidad, ¿no? Y de ahí la uniformidad, de la que antes también hablaba Dolores. O sea, yo recuerdo, desde hace 20 años vamos todos los editores a la Feria Internacional del Libro de Bolonia, en Italia. La calle Mayor de Bolonia, que es una calle del siglo XVI, una calle medio gótica, medio renacentista, yo recuerdo los primeros años estaba llena de tiendecitas, de ropa, de objetos, que todos entrábamos y comprábamos algo porque solo existía en la ciudad de Bolonia. Ahora cuando vamos ya no paseamos esa calle, la pasamos de lejos. ¿Por qué? Porque ¿qué está? Está Benetton, está Zara, está Mango, está Stefanel, es decir, las mismas tiendas que uno se encuentra aquí en la zona de compras. Ese nivel de uniformidad mata. Con lo cual, bueno, pues la voz que queda, la voz del pueblo, de cada pueblo, se pierde. Igual no te contestaba nada de lo que me preguntas. Yo hago mías sus palabras. Sí, No, yo creo que no. yo también, aunque no me hayan... Yo creo que lo que... Vamos a ver, tú, Antonio, ha ahora sintetizado un poco, porque esas cosas estaban, como él ha dicho, en lo que yo decía antes, y es eso, o sea, hoy la parte estética es una parte que está muy comprometida. O sea, tienes creadores que lo hacen, pero está en la media general muy comprometida por ese mal gusto dominante, por ese apelo del mercado. Yo solo colocaría una cosa más, que es la propia exigencia del mercado de una producción sin límites. O sea, hay que producir, y en esa producción inagotable, que es lo que se impone, que las crisis más o menos están poniendo un poco de límites, es eso. O sea, vas a hacer lo que venga, pierdes un poco también el criterio de la selección de lo mejor. O sea, eso se queda para las pequeñísimas editoriales que pueden, que yo creo que es donde está la vuelta a la tuerca. O sea, son ellas las que van a, bueno, tengo que hacer 8 libros por año, voy a hacer lo que hay de mejor. Las grandes tienen que hacer 80 libros por año, vamos a lo que venga lo hacemos. Sí, es uniformiza. Uniformiza, da un tono de ese mal gusto dominante, que es eso lo que tenemos. Sí. Es eso, no hay cómo. Sí. Y es una cuestión que no es la lectura, o sea, yo creo que eso es una cuestión de la cultural. O sea, es una cuestión cultural, no podemos desinsertar, ¿se dice? Puede ser. La lectura del mundo de la cultura. O sea, la lectura es uno de los aspectos de la cultura. Mira, cuando antes tu pregunta, donde había la cuestión de la ética y de la estética, ambas categorías, en el mundo griego, que son los que acunan estos términos, primero, no se podían dar por separado, ¿no? Eran indisolubles. La estética, incluso etimológicamente las palabras tienen la misma raíz, ¿no? Lo bueno, lo bello y lo verdadero no se podía disociar.
La realidad es que ahora eso no es así en cualquier arte al que nos acerquemos. Y además, por ejemplo, yo me doy cuenta que este país, que es un país capitalista como el mío, pero Colombia es un país que está en un capitalismo todavía ingenuo, ¿no? Yo ayer fui a tomar un café y un croissant a una cafetería que hay aquí, que es casi más pequeña que este despacho. Cafetería que es atendida por 6 personas. En ese momento, y yo dije, Dios mío, esto en España estaría atendido por 1. Así es. Quiero decir que el capitalismo, yo por ejemplo, las toallas que todavía quedan en mi casa y no se han desgastado, son las que llevé a la boda. Cuando me casé en el año 77, esto es verídico, ¿eh? Las quiero No necesitas colocar eso, ¿no? O sea, muy íntimo, muy íntimo. Dice las toallas, dice el armario, ¿no? ¿Qué son las toallas en Brasil? Las toallas es con lo que te secas. Claro, No digo, a ver si habíais utilizado una palabra íntima. No, pero... No, no, una broma. No, lo que quiero decir que es el capitalismo, que no es ingenuo, la obsolescencia, es un concepto que aparece después. Se dan cuenta y dicen, no, los coches no pueden durar toda la vida. Sí, eso se llama la producción destructiva del capital. Claro, pero eso es la perpetuidad del consumo voraz. Entonces, ahí no hay ni ética ni estética. No hay distinción. Y entonces nosotros estamos de acuerdo, creo, los 4 en eso, pero hay una multitud de gente que está bastante conforme con esa situación. Y entonces ahí viene la palabra importante de este festival y es la crítica, ¿no? En este momento estamos hablando de crítica literaria, pero actitud crítica en general puede suscitar en una persona, digamos del común, por decirlo en términos usuales, que se da cuenta que de repente todo está uniformizado y porque yo tengo que hacer lo mismo, digamos. La importancia de la crítica en la literatura, y eso también me hace pensar en mí misma y en lo que yo llegué diciendo. Yo estudié una maestría que me hace crítica, pero dije no me interesa. Claramente yo soy crítica porque yo soy promotora de lectura y tengo un criterio para decir qué libros elijo y cuáles son los que me interesan, cuáles son los que recomiendo. Entonces sí soy y sí me interesa, solo que de pronto prefiero más en ese ejercicio pedagógico que en el de sentarme a escribir, al menos en este momento. En resumen, quiero saber si tienen algo que decir más sobre esa posibilidad que tenemos nosotros o de promover la crítica literaria y qué creen ustedes que es importante resaltar en medio de todo lo que ya hemos hablado en este evento de crítica literaria. Seguir insistiendo, aunque ya se haya dicho. Yo creo que es necesaria y creo que no existe. Creo que no existe la crítica literaria y creo que sigue siendo necesaria. Y antes Dolores ejemplificaba muy bien cómo en los años 80 debatíamos sobre la necesidad de una crítica y a día de hoy seguimos debatiendo sobre eso mismo en un escenario aún peor. Lo que yo creo que sucede, que si nos salimos del lugar, de la arena en la que estamos, que sería la cultura impresa, y nos alejamos y hacemos un foco más grande, nos encontraríamos con algo que a mí me parece que es lo que el poder instrumentaliza permanentemente para tenernos donde nos tienen, que es el miedo a la libertad. Es decir, yo me doy cuenta de que las deportivas que llevo son las que lleva todo el mundo, pero es que me da miedo comprarme unas que no las lleve nadie, porque entre otras cosas, si las llevo yo solo, de entrada no sé si me gustan. Eso para empezar. Si me compro una Reebok, ya sé, aunque no me gusten, yo voy contento, voy satisfecho. Eso sí, procuraré comprármelas de un color poco frecuente para que digan, mira qué original. Pero nada más, quiero decir, el miedo a la libertad, y mira que hace años que Erich Fromm escribió el libro, pero a mí me parece que sigue siendo, a día de hoy, la piedra angular de la represión social. Es decir, no hace falta ahora mismo que los ejércitos, que los militares den un golpe de Estado. No, los golpes de Estado se dan desde las cadenas de televisión. Ya está. Es decir, antes hablaba Dolores de Donald Trump. No es que gane, es que ya da igual que gane o no gane. Es decir, que un personaje como Donald Trump sea el posible presidente de los Estados Unidos, solamente ya eso, y nadie habla de la señora Clinton. O sea, es permanente. Es que somos obligados a defenderla. No, ya, pero lo que te quiero decir es que gane o no gane Trump, solamente el hecho de que sea candidato
es un ejemplo de a dónde ha llegado el mundo. La barbarie contemporánea. O sea, quiero decir, cuando el Imperio Romano cayó, bueno, pues es un poco a lo que asistimos, ¿no? Pero eso sí, aquí la infraestructura, que es económica, como siempre lo ha sido a lo largo de la historia, es la que sostiene el edificio. Es decir, aquí tenemos millones y millones de ciudadanos, de personas que son voraces consumidores, votantes sumisos y, bueno, con esas dos cualidades. Con vocación de súbditos y no de ciudadanos. Con lo cual ahí el pánico a ser original, o sea, decir, no, yo digo que no, yo digo, vamos, por eso soy del Real Madrid furibundo, o soy de la UGT furibundo, o voto no aquí furibundamente, porque necesito el miedo a la pertenencia, el miedo a estar solo, entonces no. La cosa gregaria, yo voy todos los fines de semana a los nuevos templos, que son los centros comerciales, paso el día entero, como en McDonald's, veo por la tarde una película con mis hijos que ha salido de la factoría Disney, otro vertido tóxico, y por la tarde me llevo unas costillas con sabor a barbacoa a casa, y al día siguiente no he rezado, pero bueno, como si hubiera rezado. Dios mío. Después de este... Tirémonos por la ventana. Pero es que vamos a ver. Yo quería solo... endulzar un poco. O sea, yo creo que vivimos de los peores momentos de los últimos... En la media cultural. La vida cultural, política, social, o sea, mires por donde mires, la barbarie contemporánea es lo que estamos viviendo. Y vamos, o sea, Brasil, o sea, que el responsable por haber quitado a la presidenta esté hoy en la cárcel, pues, bueno, es todo impresentable, o sea, aunque la presidenta tuviera, pues es que es una cosa, España, bueno, el Brexit, vuestro plebiscito, o sea, dicen, pero vamos a ver, ¿dónde están? Bueno, todos los refugiados, el Iraqi, o sea, es que mires donde mires. Bueno, Francia, o sea, me estaban diciendo en Francia ahora que era la liberté, égalité, fraternité, llegas al metro, tienes metralladoras en las escaleras, porque bueno, el miedo al terrorismo es una cosa que está imprimida, impresa en todo, o sea, si ves el mundo como está, estamos muy mal, o sea, la verdad es esa, y no podemos, digamos, separar la literatura infantil y juvenil de todo ese mundo. Por otro lado, lo que yo veo, bueno, no es que sea diferente, pero yo veo, o sea, hay intentos de resistencia, o sea, ¿por qué estás tú aquí? ¿Por qué ayer había 50 personas escuchando a Yolanda y a Silvia? O sea, ¿por qué hay este seminario? ¿Cómo hemos hecho la revista Emilia, que es un intento de hacer una cultura crítica para Brasil, como eso que todavía no está, pero que se hace dentro de las posibilidades de un grupo que es independiente, que no tiene recursos, etc. Y como eso, hay otras revistas, pero tú tienes, Babar, Peota, aunque estés de acuerdo, más de acuerdo, menos de acuerdo, pero son intentos de personas que están ahí, ¿sabes?, resistiendo, intentando, autores haciendo crítica, no son muy conocidos, pero los tiene, autores usando su creatividad para hacer pequeñas obras magistrales en la literatura infantil y juvenil, no son muchos, pero las tienes. Entonces, esa resistencia, yo creo que existe, estamos aquí, yo creo que somos un ejemplo de eso, ¿sabes? Somos resistentes. Ahora, que todo eso es muy difícil, o sea, el mundo que hoy tenemos por delante, del cual nosotros somos participantes activos, o sea, es muy difícil, o sea, muy complicado en el sentido incluso de no perder el pie, porque tú te vuelves a la hora que lo ves, estás metido en cualquier una de esas lógicas ingratas que ha dicho Antonio. Cuando tú ves, dices, uy, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Estás metido, ¿sabes? O sea, entonces es un proceso muy difícil de estar todo el tiempo, ¿sabes?, midiendo, autocriticándote en el sentido de ver si estás coherente con aquello que piensas, cómo lo ves, etc. Yo creo que es eso. Ahora, para mí, te digo, la crítica es el punto central. O sea, es el punto central. Y es una crítica que no es solo una crítica literaria. O sea, cuando tú dijiste este ejemplo de la crítica
bueno, me imagino que los que votaron aquí o que los votaron, bueno, los votantes del Brexit. ¡Oh! Bueno, vamos a ver, una frase divina de Amos Oz, no sé si lo habéis visto. Si quieres terminar con esta frase, termina porque es lo mejor. Nunca me imaginé que en el siglo XXI viviéramos un siglo de la edad de los hombres de la Edad Media. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, estamos volviendo. O sea, es una cosa que dices, pero... Y eso es lo que nos está tocando a nosotros. Y es muy difícil. Es muy, muy, muy difícil. O sea, no podemos ni estar, ¿sabes? O sea, no hay más tiempo de los suite en la literatura infantil. Y ahí te digo una cosa más y voy a parar. No, porque es que todo esto... las concepciones de infancia, de lectura, de lectores, que están por detrás de todas esas iniciativas que nosotros las vemos con forma crítica, son asustadoras. O sea, la concepción de infancia, de la infancia protegida, de la infancia que no puede, ¿sabes? Que no puede leer algunas cosas. ¿Dónde está? Se acabó, no voy a hablar más. ¡Fini! ¡Se fini! Muy bien. ¿Estás contento? Estoy muy preocupada, pero parece que está bien. Bueno, pero es eso. Sí. Si estás preocupada, lo hemos hecho bien. María quiere decir algo al respecto. Por eso los invité, por eso los... No solamente porque son mis amigos, sino porque se necesita eso, se necesita además que lo diga gente de afuera, ¿no? Que en nuestros países todo pasa además eso, ¿no? Mira, en el libro que está publicado en Libros al Viento de Gabriel García Márquez, que se llama Una proclama, 3 cuentos y una proclama, creo se titula el libro. Bueno, los cuentos los conocíamos en España porque estaban incluidos en alguna de sus antologías, ¿no? Pero para mí es un libro que conservo en mi biblioteca y le conservo por la proclama. Y la proclama además es un texto que es una conferencia que él dictó acá en Colombia en una reunión con personas. ¿No tendrás un ejemplar por ahí? ¿Sabes de qué libro hablo? Sí, pero no necesito de algo. Bueno, pues la reflexión de Gabriel García Márquez, bueno, literariamente es de una belleza, bueno, pues como todo lo que escribía, lógicamente, ¿no? Pero cuando habla del país, claro, yo llevo muchos años viniendo a este país y de hecho me considero medio colombiano ya, de las veces que he venido, y de hecho que es el único país, al margen del mío, que creo entender un poco, siendo un país muchísimo más complejo, ¿no? Entonces cuando él habla de los 3 troncos, el indígena, el blanco conquistador y el negro esclavista que vino de África, y cuando se produce el mestizaje de esos 3, ¿no? Y dice, cada uno de ellos ensimismado, pero cuando se mestizan preguntándose cada uno quiénes somos, ¿no? Pues a mí me parece que algo que tiene Colombia, que probablemente a lo mejor lo tienen otros países latinoamericanos, pero me consta que Colombia lo tiene, es el tema de la identidad, ¿no? Es decir, yo creo que este país se sigue preguntando, y me parece bien que se lo siga preguntando, ¿quiénes somos? Porque claro, las respuestas parciales que ha ido dando el distinto poder colombiano a esa pregunta han sido mentirosas. Y perdón por hablar de esta manera tan íntima de tu país, ¿no? Pero quiero decir, el impulsor, por poner un ejemplo, el impulsor del no en el referéndum es el mismo que si lo hubiera impulsado él, habría votado que sí. O sea, hasta ahí llega la contradicción, ¿no? De las élites económicas, no de las élites intelectuales, ¿no? Entonces, al menos esa duda, esa constante pregunta que yo he encontrado en muchos colombianos, ¿no? De identidad, mi país ya no se la hace. Nosotros ya estamos contentos con haber llegado a formar parte de Europa. Europa es un váter de 5 estrellas. Bueno, los catalanes la continúan haciendo. Bueno, pero los catalanes tienen un déficit ya lo sé. Los catalanes tienen un déficit de identidad. Parece mentira que por allí pasaran fenicios, árabes, romanos, griegos. Parecen vascos ahora.
Impresionante. Bueno, es una... No, cuando ves eso, o sea, No, la es un afirmación país de de las paletos. fronteras Es un en país un de momento de la paletos. globalización, o sea, es que es la contradicción en sí misma. Bueno, si ahora se ha hecho una exposición en el Borne, al lado del Borne, del franquismo. El Borne es un mercado Sí. muy bonito que hay en Barcelona, un mercado medieval que se ha restaurado y ahora lo que se mantiene es un edificio modernista del siglo XIX. Se ha hecho una exposición sobre el franquismo porque mucha gente, mucho joven, pues Franco piensan que vivió cuando los reyes católicos. Entonces, Claro, si aquí estaban hablando del Frente Nacional, claro, y nadie sabía el Frente Nacional, ¿eso qué es? hay una estatua ecuestre que curiosamente ha estado en el castillo de Montjuïc hasta el año 2002. Es decir, gobernando Convergencia y Unión, gobernando el PSOE en Madrid, había una estatua ecuestre en un cuartel en Barcelona. Se quitó hace 4 años esa estatua ecuestre. Se pone en la exposición, la han decapitado y la han volcado. Bueno, es una cosa y dices, bueno, es que el nacionalismo se cura viajando, ¿no? Pero es así de terrible, es decir, cuando Franco, perdón, pues nos hemos salido y esto... Cuando Franco entra, cuando acaba la Guerra Civil Española y Franco entra en Barcelona, toda Barcelona lo está recibiendo con el saúdula romana. ¿Qué pasa? ¿Que todos esos fascistas no generaron hijos fascistas? Bueno, perdón. Igual tienes alguna pregunta más y nosotros estamos en la digresión. Pues si ustedes no tienen problema en extenderse, yo me extengo. Bueno, con respecto a eso de la identidad es muy complejo. Yo creo que en mi país puede que hayan las preguntas, pero una solución o una claridad sobre nuestra identidad. Está claro que es el fútbol, ¿no? También, que genera una unidad. Vamos a ver, cuando yo hablo de esto, estamos hablando de la inmensa minoría, ¿no? Es decir, la inmensa mayoría vive pendiente de lo que vive pendiente, ¿no? Que es de si pues el último cantante de reggaetón se ha divorciado o su mujer ha quedado embarazada o alguna gilipollez similar. Eso, igual que en Madrid o en España, todo el mundo está pendiente de si Isabel Preisler se va a estirar más la piel porque si no, no queda bien al lado del Marqués de Vargas Llosa, ¿no? Pues, pero luego hay una minoría que nos preocupamos de cosas, ¿no? ¿Tú tienes? Es que quería ver dónde. No, pero es que este es otro. No, ese es. Ah, sí, perdón. Es el único. El de la Soledad de América Latina. ¿De aquí? No, Es el pero discurso hay uno del que es de Nobel. la proclama. No. Sí, es diferente. Es que este es otro. Ah, pero el del libro al viento es este. No, pero hay otro que Sí. se llama 3 cuentos y una proclama. No, pero este es el único que ha sabido García Márquez, te lo prometo. Que es el único ¿Nos que sí. jugamos algo? Sí. No, yo creo No. que sí hay uno de la proclama que yo ¿Nos he jugamos visto. algo, María? No, ese es el único No, que hay. no. No lo vamos a debatir ahora con usted para no hacerla perder el tiempo. Les queda esa discusión. Pero igual este es muy bonito. Y No, la Soledad de América este no lo Latina tengo y me lo llevo. Bien, yo pienso que con estas discusiones que hemos desarrollado podemos cerrar la primera parte. ¿Se acuerdan que les había dicho que tengo una segunda? Y nosotros ya estábamos aquí pensando. No, queremos que nosotros tenemos que salir a las Seamos 4. breves, seamos Sí, breves. Sí, tenemos Bueno, que si salir a quieren las les 4. hago una sola. Sí, también está mejor. Sí, porque Una es- sola palabra, tenía como cinco Es que palabras. tenemos que ir a este No, paso. Ah, ok. Nos prometemos a contestar cada uno en 30 segundos. Pero dímelo. Una sola. Yo quería basarme en este libro que a mí me gusta mucho, que se llama Maniática de las explicaciones. Y es definiciones corticas de palabras, pero muy Venga, profundas. Cantar eso. Y yo quiero empezar, sí, no, pero voy a empezar con Antonio. Eso, Porque, empieza con Antonio. porque hoy descubrí un libro de Antonio que se llama La princesa y el pájaro. El pájaro y la princesa. El pájaro y la princesa, había olvidado el orden. Y me pareció que tenía un tono melancólico. Sí. Y yo quiero saber para usted qué es la melancolía. La melancolía es un sentimiento tramposo. Porque la melancolía es la añoranza de lo que nunca existió. Quiero decir, la añoranza es la pérdida de algo que uno tuvo y lo ha perdido y lo añora. Esa es la añoranza, o como más bonito suena, la saudade, ¿no? Que es más bonito en portugués. En cambio, la melancolía es un sentimiento en el fondo falso. Es como si como cuando uno es joven y quiere regodearse en la tristeza. En ese sentido digo que es falso. Melancolía. Dolor. Después de lo que ha dicho Antonio, vamos a ver, yo lo veo, pero es una forma
de como si estás fuera de tu lugar. O sea, es un sentimiento que, de cierta forma, tiene razón Antonio cuando dice que es falso, porque es una añoranza o unas ganas de estar en otro lugar. O sea, tú no estás en el lugar que al final tú perteneces. Esa es la sensación que yo, ese es lo que entiendo por ese sentimiento. Ahora, él es melancólico, yo no soy melancólica. Él es melancólico. Yo no soy melancólico, yo soy triste, directamente. Sí, él tiene ese perfil. Yo ya no. Eso se nota en la lectura del libro. Bueno, y terminamos con la palabra esperanza. O sea, yo tenía varias palabras, pero creo que esta es importante teniendo en cuenta el marco de la primera conversación. Sí. ¿Cómo definirían ustedes? La esperanza. La esperanza. Te voy a contestar con un chiste que se cuenta ahora en España, y es que le pregunta a un hijo a su papá, papá, ¿qué es el porvenir? Y dice, lo que ponen las servilletas de los bares debajo de gracias. ¡Qué absurdo! Acabo. Yo no te voy a contestar nada porque después... Pero no me digas que no es bueno. ¿Qué es el porvenir, papá? Y dice, lo que ponen las servilletas de los bares debajo de gracias. Gracias por venir. María, o sea, no me digas que no es bueno. No, está buenísimo, no. Bueno, y vamos a ver. No, pero siempre esperanza. O sea, perdóname. Dice Mario Benedetti en un poema maravilloso que dice, son 2 versos, hay una cierta alegría en sentir que uno puede estar triste. Y yo creo que me he reconciliado con la vida, por eso me puedo permitir el lujo, que esto puede parecer casi una butad, de estar triste. Es decir, la alegría que no contiene tristeza es una falsa alegría. O como dicen los chinos, la alegría y la tristeza viven en 2 habitaciones separadas por una pequeña papel de arroz. Por lo cual no hay que reír muy alto para que no se despierte la tristeza. No, estoy súper de acuerdo con eso contigo. Pero, ay no, después de porvenir, después de gracias... No, yo no tengo lo que decirte. Ponle al final, yo es porvenir después de gracias, ya está. Sí. Muchas gracias a los dos por el tiempo y por... Bueno, muchas gracias a ti por la paciencia. No, y por tus preguntas, que súper bien lo que has hecho. Dolores, hemos encontrado... Que está tocando mucho. Ah, el mío también. Perdón. Sí. Que tocó 2 veces más después. Y el mío también. Ya está el silencio. Listo.